pollo, manejo tanto. Sí. Pero eso ahora no. Ese premio con Pero ahí tiene bastante pollo así. Lo que pasa es que quiere ese era el boom, fue en la pandemia. No, que ahora último también está diciendo acá, el pollo no, que tiene unos 15 soles de pollo no entero, ¿no? Pero unos pollos aparte que son, esos pollos son Este es un antes del colegio. Bueno, ya. Así encontramos el colegio de Micaela Vacías, carpetas abandonadas. Así se encuentra el colegio, ¿no? Oye, Pues así está el colegio de Micaela Vacías, 1244. profe, un favorcito. Así está el colegio de Micaela, 1244.
Bueno, los chicos juegan así en una losa deportiva, toda maltratada. Yo creo que necesitamos una cancha sintética aquí, hacer una gestión. Y algún empresario, compañeros o candidatos o alcaldes, yo creo que el gobierno central debe preocuparse. Mire el techado, cómo está el techado, y los niños jugando así en este precario. Así está el colegio de Micaela, 12:44, ahí los señores tratando de arreglar, tratando de pintar para que quede lo mejor. Así está el colegio. Donde los niñitos van a jugar. Pucha, lo de inicial. Lleno de tierra. Todo lleno de tierra, sus canchas maltratadas, el colegio, el inicial de los niñitos están así. Este hay que mandarle al gobierno central. Imagínense. Este es un antes. Así se encuentra el inicial del colegio. La tierra aquí. Hay que hacer una reestructuración. ¿Para qué estás tomando foto? No, video es, hijo. A del colegio es. Vamos a tomar foto. Colegio sin pintar. Este es el colegio de Micaela. Este es el inicial. Este es el colegio de Micaela Bastías, 12:44. Una reestructura que hemos encontrado
Esto, bueno, ya está un poco arreglado ya. Al inicio del año 2022, hemos encontrado, pero lleno de desmontes. En el video les voy a juntar las fotos que hemos encontrado. Hemos encontrado hecho una desmontes. Y los niños así juegan. Los niños están jugando en una vereda. Prácticamente cuando se caen se pueden dañar la rodilla. Entonces es bueno que acá nuestras autoridades, ¿no? Traten de apoyar o ponerles su cancha sintética, ya que los padres se están organizando para que hagan un pintado y un mantenimiento general del colegio con sus propios peculios, porque el colegio se ha encontrado un desastre. Y acá de prueba les estoy haciendo el video. Y este colegio es construido con sus propios peculios de los padres de familia. Los padres de familia han construido este colegio. No ha construido ni el Estado, ni la municipalidad, no. Los padres, los papás han hecho un esfuerzo. Y ahí está el colegio que ustedes están viendo. Esa es la construcción de los padres de familia. De los que se han ido y de los que siguen quedando y de los que seguimos construyendo. De todos esos. Y vamos a terminar. Y en el próximo video yo creo que vamos a hacer ver todo lo que ha avanzado los papás, los padres de familia del colegio de Micaela Bastías, Ate Vitarte 1144. No, 1244, disculpe. Así es. Este es los videos. Los techados rotos ya no sirven ya. Hay que hacer un mantenimiento ahí también. Mantenimiento general. Y para eso tenemos que juntarnos entre autoridades de todos los entes y el colegio y todos los padres para poder mejorar más nuestro colegio. Imagínate que la inicial de Micaela en ese troncal se encuentra. Imagínate. Así está el inicial de Micaela Bastías. Y mira que los niñitos van a jugar a todo así, en vereda. Niños, de inicial, imagínense. Así es. Bueno, aquí los papás de Micaela Bastías mandaron traer sus propias mesas. Nada del Estado, nada, sus propias mesas. Trajeron, ahí está, los papás conjuntamente con el colegio y la APAFA. La APAFA va haciendo su entrega, sus mesas y sillas a los papás, para los alumnos de cada padre de familia. Los padres con sus propios recursos, haciendo sus propias mesas y sillas. Ahí está.
Ahí está todos los padres de familia de Micaela Bastías. 12:44. Haciendo sus propias mesas y sillas. No esperaba el Estado, no ha esperado que el Estado le brinde. Nosotros, los padres de familia, y juntamente con la PAFA, trabajando. Ahí está la entrega de todo lo que se hace. Ahí está la silla para los alumnos del colegio. Esta es la forma de trabajo de los padres de familia de acá de Micaela Bastías. Ate Vitarte, 12:44. Ahí está. A ver. Un ejemplo de los papás. Los padres con sus propios recursos económicos. Ahí está. Sus propias sillas. Ya para los alumnos. Porque este colegio hemos encontrado todas las mesas y sillas deteriorado por la pandemia, abandonado. Y ahora ahí están las compras de sillas que hemos hecho para el colegio. Esta es la mayor prueba que se está haciendo, que se está trabajando conjuntamente con todos los papás. Esta es la plata de los padres de APAFA. Muchos dicen no pagan a APAFA, no pagan a APAFA. Pero con la plata de APAFA es esta mesa, el pintado del colegio, la reestructuración de todos los colegios, del colegio de Micaela Bastías, es con la plata de los papás de APAFA, con los padres que nombran a su directiva y conjuntamente con los padres aportan y su directiva ejecuta. Y ahí está la mayor prueba. Ahí está. Esta es la prueba que trabajan los papás sin estar viendo todavía que el Estado te dé, que el Estado te ponga las sillas, las mesas. Muchos de los padres dicen, no, el Estado tiene que dar la plata. Sí, pues el Estado te da pues un mínimo y ese dinero no alcanza ni para 20 mesas, 20 sillas. Y ahora los alumnos van a estudiar con buenas mesas, buenas sillas. Ahí está, las pruebas. Esto va a quedar en recuerdo que los papás sí pueden uniéndose, haciendo la unión. Esto va a quedar en recuerdo, ahí está. Y más el colegio, ya están reestructurando también. Ya próximamente ya terminan el colegio. El colegio también tiene un antes y un después. Cómo hemos encontrado y cómo va a terminar el colegio. Ese es que estamos poniendo punch y estamos trabajando duro. Gracias, papitos, de Micaela Bastías, del colegio 12:44. Con su aporte, estamos haciendo todo lo que se está haciendo aquí. Para nuestros niños, para el futuro de los niños. Gracias a los padres se ejecuta todo esto. Gracias a los papás. Y a esos padres hay que darle un premio. Gracias. Este es para todos los papás. Este video está hecho para todos los papás. Para todos los papitos. Ahí le dejamos. Hoy día es primero de abril de 2022. ¿Ya? 1 de abril 2022. Estamos entregando las sillas. Hoy hacemos la entrega al director, a todos. Ahí está. Y acá está nuestro señor director del colegio. Señor director, ahí está, le hacemos la entrega a las mesas y sillas que hacía falta. Estamos hoy día 1 de abril 2022. Y ya pues, director, estamos cumpliendo con todos los padres. Los padres están cumpliendo con todo el colegio. Entonces, le hacemos la entrega, director. ¿Cómo se siente usted? ¿Contento, alegre? ¿O está mal? ¿Está mal ejecutado? No sé, pues dígalo. Muchas gracias, señor Andy, tesorero de la PAFA, y el señor Tito, presidente de la PAFA 2022, y a todo el equipo de la PAFA que trabaja día a día por el bienestar de los niños, de sus hijos, de ustedes. Sentirse cómodo en una mesa y una silla trae también de que el estudiante aprenda mejor, ¿no? Entonces eso es un esfuerzo más de la colaboración de todos los padres de familia micaelinos de corazón que quieren a su colegio y quieren que la educación sea mejor, ¿no? Venimos de 2 años de pandemia
y eso nos reconforta y nos hace sentir muy bien en esta institución Micaela Bastidas. Muchas gracias a PAFA. Gracias, director, también por encabezar nuestro colegio y darle bastante educación a nuestros niños conjuntamente con sus profesores que usted está amando. Muchas gracias, director. Muy agradecido. Usted es especialista ahí en... Bueno, siendo hoy día 1 de abril 2022, acá estamos con la Junta Directiva de la PAFA, el director del colegio de Micaela Bastidas, 12:44, haciendo la entrega al director, las mesas para nuestros niños. Ahí está toda la PAFA, todo en conjunto. Este video queda de recuerdo para toda la vida. Saludos todos, chicos. Señor director, bravo. Pana, vamos. Queda. Bueno, aquí estamos haciendo cambio de carpetas ya. Los niños ya están guardando las carpetas antiguas que no valen. Están almacenando aquí. Están almacenando los antiguos. Está bien, todos los antiguos. Estos todos los antiguos, las carpetas antiguas. Y por aquí, la cámara, ahí está. Los jóvenes llevando sus carpetas nuevas. Están subiendo, ahí está, ¿eh? Están subiendo las carpetas nuevas. Están los chicos contentos, alegres, ¿ves? Carpetas nuevas. Los chicos ahí subiendo sus carpetas nuevas. Carpetas nuevas, carpetas nuevas. Ahí está la jefa. Uy, uy, uy. Felicitaciones a PAFA 2021. Se pasó. Gracias. Se pasó. Gracias. Ahí estamos. A los chicos. Buena, ahí está. Los salones ahí. A ver, las nuevas carpetas. Cambio de carpetas. ¿Qué grado es el salón? Cuarto B. Está cuarto B. Cuarto B. Está cambiando las bancas, las mesas. Cuarto B. Vamos para arriba. Ahí están, los chicos están llevando ya. Los que no vale, a guardar. En orden. También. Profesor, buenas. Estamos cambiando acá. ¿Qué grado es este, profesor? Este es el tercero C. Tercero C. Cambio de carpeta. Nuevecito. Provecho, chicos. Provecho con las mesas. Con la nueva carpeta. Qué bien, felicitaciones. Carpetas nuevas. Profesora, buenas. Felicitaciones por las carpetas nuevas. Chicos, felicitaciones. Les han tocado a ustedes. Una alegría. Les dejo. ¿Qué grado es, Miss? Tercero B. Tercero B. Ya, queda un cambio radical en el colegio. Hoy es un cambio radical. Un cambio general en los salones. Una alegría. A ver, acá, ¿está bien? Profesor, buenas. Están las carpetas nuevas. Profesor, buenas. Felicitaciones, profesor, por las carpetas. Ahí le hacemos la entrega para los chicos. Que aprendan bastante. Que se den su tiempo y que lo cuiden. Más que nada que lo cuiden. Si no, saca correa. Gracias. Ahí está. ¿Qué grado es, profesor? ¿Qué grado es? ¿Tercero? ¿Tercero qué? Tercero A. Tercero A. Estamos haciendo la entrega tercero A. Ahí están los chicos, ahí está. Provecho, chicas. Provecho, chicas. Ahí está, caramba. La alegría, la alegría. Tienen que estar alegres, hijas. Ustedes son premiadas, ¿eh? Estudien, estudien, sácanse buena nota. ¿Ya? Este cambio radical. Ahí está. Chicas, provecho con la mesa, provecho con las sillas, provecho con las carpetas.
Ahí, dejando los antiguos con los cambios radicales. Este es el presidente de APAFA, Tito. Ya, Tito. Gracias. Ya, entonces, estudien nomás, chicos.